Nuestra cultura, hermanos, ha llegado al punto en que el pecado es llamar al pecado pecado. Vivimos en una generación donde la tolerancia se ha convertido en el nuevo Dios de nuestra generación y la verdad bíblica se ha constituido el enemigo público número uno. Y es triste porque eso ha causado que muchas iglesias cambien, muchas convicciones en las iglesias han cambiado. Pastores se han vendido a la presión social de la cultura y en lugar de predicar la verdad bíblica, tienen que comprometer la verdad bíblica para que las iglesias se llenen. Sin embargo, hermanos, el pecado noten en los corazones y en las mentes de la gente hoy es llamar pecado al pecado. Y hermanos, si predicas en contra del pecado, te llaman intolerante. Si defiendes la vida y te opones al aborto, dicen que impones tu religión. Si afirman o afirmas que solo hay dos géneros, eres etiquetado como fanático. Y si crees que la Biblia, noten, es la autoridad final, te llaman extremista. Ese es en el tiempo en el que estamos, hermanos, viviendo hoy. Noten, el mundo ha perdido el temor de Dios y tristemente la iglesia ha perdido el respeto del mundo porque hemos perdido nuestra santidad. Hemos perdido la integración del cristianismo y la razón por esto, hermanos, es que cuando nosotros perdemos en realidad lo que debemos de ser, perdemos de ser efectivos con los que tenemos que tratar. Jesús dijo, vean en Mateo 5:13 ahí en sus notas, Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué triste versículo, hermanos, porque noten que nos describe el potencial. Somos la sal de la tierra, pero luego también nos declara el problema. Pero si la sal, ahora sí, hermano, está tronando ahí, si la sal se desvaneciere, entonces, ¿con qué será salada? Pero luego dice lo siguiente, no sirve más para nada. Y hermanos, cuando vemos quizás los crímenes que están sucediendo, cuando vemos los pecados, los divorcios, los jóvenes, gente que ahora quiere ser animales, y protestan y quieren ser tratados como perros. Y cuando estamos viendo todo esto, hermanos, ¿sabes lo triste? Y vean esto en la pantalla, hoy vemos una cultura que dice ¿qué importa? O sea, si alguien se quiere declarar ser perro, si un hombre quiere decir que es mujer, si una mujer dice que es hombre, pues ¿qué importa? Pero noten, hermanos, que aquí el problema no es tanto que el mundo, uno comprende que la mente incrédula, la mente natural, no entiende las cosas del espíritu, no las pueden discernir. Para ellos dice la Biblia que es locura, pero noten por favor, hoy vemos a cristianos que dicen que importa. Y es como que, bueno, pues cada mente es su propio mundo, ¿qué importa que gente lo quiera hacer? Allá ellos. Y esto, hermanos, es el problema de nuestros tiempos. Ese es el problema, la indiferencia, hermanos, noten, espiritual que existe en el pueblo de la gente. En el cristianismo, en los hijos de Dios. Hermanos, si muchas de las cosas que he mencionado hoy no te molestan, hay indiferencia en tu vida. Entonces yo pudiera decir que el problema no se encuentra en la Casa Blanca en los Estados Unidos, no se encuentra en Los Pinos aquí en México. ¿Por qué? Porque los gobiernos quienes gobiernan son solamente termómetros de su pueblo. Y la Biblia nos dice que cuando entonces el pueblo está mal, le adivinen que sus gobiernos también. Y hoy en México estamos en gran peligro donde la mayoría nomás quieren dinero gratis y no les importa a qué precio vienen. Nomás con que reciban su bienestar es lo más importante. Y no se imaginan el gran peligro en el que México ahorita está como camino, como cultura.
Y tarde o temprano, hermanos, noten, en ningún lugar en el mundo donde la izquierda reina prevalece el cristianismo. Tarde o temprano, hermanos, van a censurar iglesias. Tarde o temprano nuestro mensaje bíblico va a contradecir directamente en contra de la política. Pero las cosas van así. Ahorita el Dios de nuestra cultura es el dinero y eso se prevalece porque mientras que regalen dinero la gente está feliz. ¿Qué importa que se estén pasando leyes? ¿Qué importa que la moralidad de México se esté decayendo cada mes y cada año más y más? Solamente dame el dinero y dámelo gratis. Pero hay cristianos, hermanos, que no abren sus ojos a lo que está sucediendo. Y hermanos, estamos en gran peligro, pero una vez más, la política es solo el resultado de su pueblo. Y el pueblo está mal, por eso engendra políticos malos. Y al final de cuentas, hermanos, si tu Dios es el dinero, vas a votar por lo que es más importante para ti, el dinero. Y el pueblo de Dios pierde su sal, pierde la forma de poder traer una diferencia, hermanos. Si tenemos nosotros que ser avivados para tener una mente, la mente de Cristo, para ver las cosas tal como Cristo. Y hermanos, el pueblo de Dios será mejor bendecido si sufre económicamente, pero la moralidad de México se queda. Porque es más importante, hermanos, en qué siguiente generación va a crecer nuestros hijos que cuánto dinero tenemos en el banco. Y nosotros, hermanos, ese es el problema, que la indiferencia del pueblo de Dios está fallando en causar una diferencia. Primera de Pedro 4, versículo 17, la Biblia nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Hermanos, la Biblia dice que debe de comenzar con nosotros. Y la mejor forma, hermanos, de cambiar a México, les vuelvo a decir, no es tanto ni por la política, es por los cristianos. Si tenemos mejores cristianos, tenemos mejores resultados. Podemos ganar a familiares para Cristo, podemos ganar a gente y adivinen qué, y eso causa un cambio ahora sí nacional. Pero podemos hoy estar pensando, no, pues eso está mal, eso lo otro está mal. Y dice la Biblia, no, el juicio inicia por la casa de Dios. No inicia en gobierno, no inicia en ningún lado, inicia aquí en la casa de Dios. Entonces lo que ocurre en el gobierno es solo, hermanos, el termómetro de la cultura, es el termómetro espiritual y de la fiebre quizás de lo que está sucediendo en su pueblo. Y estamos en serios problemas, hermanos. Tarde o temprano esto se va a hacer algo problemático, tarde o temprano, a menos que exista un avivamiento. Si ustedes notan ahí en sus notas, al introducir el texto de esta mañana en 2 de Crónicas 7, Salomón acaba de dedicar el templo. Y vemos, hermanos, que Dios acaba de demostrar su aceptación de la nueva casa que se acaba de edificar y trae fuego del cielo y al sacrificio. Esto lo vemos en el versículo 1. Llegó el templo con su gran gloria, lo llena el templo, dice la Biblia, y dando una vez más, verificando de que él estaba al favor de todo lo que Salomón había hecho en el templo. Entonces Dios viene a hablar con Salomón y esto lo vemos del versículo 12 al versículo 22 y Dios le dice a Salomón, yo he escogido este lugar para tener el encuentro contigo. Ese es el lugar donde yo recibo el sacrificio, yo recibo lo que ustedes van a hacer para mí y también comienza entonces a hacer promesas a Dios, que sí van a tener un encuentro, pero si un día se encuentran en problemas también da el sí condicional. Y entonces hoy veremos el sí para un avivamiento, porque noten otra vez, está hablando a su pueblo y está hablando de factores que pueden estar afectando al pueblo de Dios y luego los une con el sí.
Avivamiento, hermanos, es literalmente traer a vida lo que antes estaba vivo, luego se hace indiferente o se muere, luego necesita vida otra vez. Hay muchos cristianos que en un tiempo estaban pero brillando, ya no hay nada de brillo, y la única forma que va a brillar otra vez es con avivamiento. Dios tiene que reavivar. El avivamiento, vean esto en la pantalla, es cuando Dios restaura la vida espiritual de su pueblo. Cuando reconecta con su pueblo, cuando se revierte el abismo que ha creado de distancia y que ha resultado en desintegración en la vida del pueblo, y avivamiento es cuando una vez más se vuelve a tratar, noten, y ellos vuelven a experimentar la provisión, el poder, la liberación, la victoria y el favor de Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos cristianos intentando todo en su fuerza, intentando, vamos a hacerlo, y los resultados nunca salen como uno piensa? El avivamiento es necesario debido, hermanos, a la distancia espiritual que puede existir hoy entre usted y Dios. Cuando el pueblo va y simplemente las cosas no están con la presencia de Dios, es necesario ser reavivado, hermanos. Muchos, vean, de las cosas que estamos experimentando en nuestras vidas, no todas, pero muchas, están ligadas a la necesidad de un avivamiento, a la restauración de la vida espiritual. Vean por favor. Sin avivamiento, no importa qué más hagas, porque si la necesidad es de restauración espiritual, ninguna cantidad de pastillas ni intentos humanos por cambiar tu situación van a funcionar. Y hay gente que siempre trata esto, trata terapias, trata esto, trata cafés, trata salidas, y están tratando de reavivarse de una forma u otra. Hay personas que creen que necesitan más compañerismo con hermanos y no, necesitas avivamiento. Quieren arreglar sus problemas siempre con un café con un hermano, una cena con otra familia, esto y lo otro, y lo único que están tratando de hacer es distraerse de su problema que tienen. Muchas veces matrimonios que están fallando, así es como quieren solucionar sus problemas, distrayéndose de su propio matrimonio. Matrimonios que no saben pasar tiempo juntos, siempre se pasan su tiempo con otras personas, porque no saben cómo estar solos, no saben cómo convivir. Entonces siempre tienen que incluir a otros y otros y otros. ¿Por qué? Porque el matrimonio es tan indiferente que ya no saben ni qué hacer. Amén. Muchos han pensado, ¿estar hablando de mí o que no? Simplemente estoy dando un hecho. Amén. Entonces, y hermanos, noten por favor, ninguna consejería funcionará si no produce una transformación espiritual. Ninguna distracción funcionará si no produce una transformación espiritual, porque en el contexto de lo que estamos tratando se necesita un avivamiento, no una meramente o una reforma. Recuerda esto, la reforma es simplemente cambiar lo externo esperando que las cosas mejoren. El avivamiento es cuando Dios cambia lo interno y eso luego se manifiesta en las circunstancias que antes eran negativas de nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a aprender 3 verdades de nuestro contexto que nos ayudan a reconocer cómo estamos usted y yo esta mañana. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestro trabajo? Y hay cosas que vamos a ver hoy que solamente Dios puede traer ese cambio. Nada más que Dios puede traer ese cambio necesario a nuestras vidas. Así que veamos la primera verdad. Vean en sus notas. Veamos la condición horrenda. Hay algo que nos describe aquí la Biblia en la que usted y yo nunca debemos de estar, pero potencialmente puedes estar ahí. El versículo 13 nos dice, y vean conmigo en sus Biblias, en 2 Crónicas 7, versículo 13, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hermanos, la condición horrenda es cuando tienes a Dios en tu contra. Y yo sé que eso suena muy radicalmente
diferente a muchos predicadores de prosperidad hoy en día, que pintan a Dios como que si Dios está a tu servicio. Como que si Dios está en el cielo nomás, como que el único propósito de Dios es hacerte multimillonario, hacerte rico, porque Él vive para servirte a ti, pero ese no es el Dios de la Biblia. Cuando uno lee toda la Biblia se da cuenta que Dios tiene otras cosas que decirnos y claro, es un Dios que quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, pero también Él quiere ser obedecido. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Vemos una condición horrenda en la que Dios de vez en cuando está en contra de su propio pueblo. Dios, hermanos, se demuestra como alguien que no nomás deja las cosas suceder mal, Él las está trayendo. Incluso vean esto en la pantalla. Se necesita un avivamiento cuando Dios ya no está obrando a favor de su pueblo, sino en contra de él. Se necesita, hermanos, un avivamiento cuando el favor de Dios se ha convertido en disciplina y su mano ya no sostiene, sino corrige. Quiero nomás que comprendamos esto, hermanos. No podemos pasar esto por alto. El avivamiento del versículo 14, si mi pueblo, muy bien, es lo que dice el 14, es consecuencia de los versículos 12 y 13. En otras palabras, antes del si mi pueblo, dice la Biblia, si yo cerrare los cielos. Entonces es como que sí, queremos avivamiento, pero eso es después de que Dios dice, si yo cierro los cielos. Y tenemos que comprender qué significa esto. Hermanos, note que Dios en el versículo 13 no dijo simplemente que iba a parar de llover o que por consecuencias naturales por el calentamiento global iba a llegar la langosta o iba a llegar la pestilencia. Note cuidadosamente que Dios es el que dice, si yo mando la langosta, si yo mando la pestilencia, si yo cierro los cielos, estos problemas no son problemas que vienen por accidente, son juicios de Dios directamente. Y Él está diciendo a su pueblo, si un día te encuentras al otro lado del dedo apuntador de Dios, ten mucho cuidado porque Él es el que controla la lluvia, Él es el que controla los animales y Él dice, mira, yo puedo cerrarte los cielos, yo puedo mandarte pestilencia, yo puedo mandar la langosta. En otras palabras, Dios se atribuye directamente las consecuencias o las circunstancias de las que está provocando que la gente busque a Dios. Y muchas veces, hermanos, noten en la vida del cristiano obstinado a vivir en pecado. Tarde o temprano Dios viene y te comienza a mandar una serie de problemas, nomás que crees que nomás son coincidencias. Y son cosas que a lo mejor Dios está usando para atraerte una vez más a Él mismo. Él quiere que hagas cuentas con Él, que te arrepientas, que estés en comunión una vez más con Él. Y tiene que mandarte pestilencia, tiene que cerrar los cielos en tu familia, en tu hogar. Y de repente te encuentras problema tras problema tras problema. Y estás buscando todas las soluciones en los lugares equivocados. Noten esto absolutamente claro, vean esto en la pantalla. El mismo Dios en quien confías para obrar a tu favor, también puede obrar en tu contra. Yo sé, hermanos, es que muchas veces escuchamos falsos predicadores que se les olvida, hermanos, noten, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y muchas veces se han inventado otro Dios que no existe en la Biblia. Y hay un Dios, hermanos, que existe en la Biblia que demanda nuestra obediencia. Piensen nomás qué curioso. Amén. Él no nomás está ahí como mi genio de la botella para hacer todo lo que yo deseo. Yo vivo y yo existo para servirle a Él. No viceversa. Y la pregunta que debes hacerte el día de hoy es, ¿lo que estoy viviendo es algo que Dios ha permitido contra mí para llamar la atención a mí? O sea, Él me está llamando la atención.
Obviamente que muchas veces nuestros problemas tienen distintos orígenes. Muchas veces puede ser el diablo que te está tentando. Esos problemas son los que el diablo trae a tu vida para alejarte de Dios. Pero luego hay problemas que Dios trae a tu vida y eso se llama disciplina. Y la Biblia dice que al quien ama, pues Él disciplina. Y hay problemas donde Él directamente está tratando con su pueblo de una forma que puede sentirse cruel, pero es un Dios amoroso que nos está llamando a Él porque estamos mal con Él. A todos, noten, a todos nos encanta hablar de cómo Dios obra a nuestro favor y es cierto que lo hace, pero esa no es toda la historia. En la Biblia, una y otra vez vemos cómo Dios obra muchas veces en contra de su propio pueblo. Ahora, no vas a perder la salvación nunca. La salvación está eternamente dada por Dios. Nunca perdemos la salvación. Gracias a Dios que nunca dejo de ser un hijo de Dios. Pero Dios puede hacer mi vida miserable en esta tierra. Porque es un Dios santo el que servimos. Y la Biblia nos dice, hermanos, vayan conmigo, es más, en Segunda de Crónicas, ahí estamos, vean el capítulo 6. Segunda de Crónicas 6. Y ahorita vamos a ver otros versículos, pero noten el capítulo 6. ¿Estamos ahí todos? Vean el versículo 26. Vamos para tener un contexto aquí de todo lo que está tratando en contexto. Si los cielos se cerraren, y no hubiera lluvias por haber, ¿qué dice? Entonces, si no hay lluvias por haber pecado contra ti, y oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligiereis, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos. Pero noten, hermanos, todas las cosas que Dios está diciendo que por el pecado de ellos iba a parar de llover y los iba a afligir. No, vean en sus notas, por favor, ahí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 19 nos dice la Biblia, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Noten, y te alcanzarán. Y noten lo que le está diciendo al pueblo. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito serás en el campo, y maldito tu canasta, y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito, ¿qué dice? ¿Quién quiere esa maldición en su vida? Pero luego todavía trae más aclaración en Deuteronomio 28, 20 al 24, noten. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hiciereis, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderá sobre hasta que perezcas. Hermanos, ¿no queda claro que podemos tener al Dios soberano en nuestra contra? Y no estoy diciendo, hermanos, que otra vez que perdemos la salvación es eterna. Pero puede ser que hay hermanos aquí que piensan que le pueden tronar los dedos a Dios y Dios va a hacer todo lo que tú quieres. Dios no cambia para tener compañerismo conmigo. Él quiere que yo cambie para tener compañerismo con Él.
Él es el que demanda de mí que yo confiese pecado, que yo me aleje, que yo me aparte, que yo lo busque a Él. Y vean eso en la pantalla. Dios no solo es el Dios de amor, sino también el de ira. Y esa ira es contra toda injusticia, dice la Biblia. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cada padre aquí, noten presente, sabe que en la relación con nuestros hijos, los amamos, nos preocupamos por ellos, pero si eres un padre responsable, los disciplinarás también. Amén. Eso de que, ay, no, es que amo mucho a mis hijos, por eso no los disciplino. Hermanos, déjales corrijo la forma de pensar ahí. ¿Sabes por qué hay padres que no corrigen a sus hijos? Por amor a ellos mismos. Ellos se sienten mal disciplinar a sus hijos y como no quieren sentirse mal, pues ¿sabes lo que hacen? Pues no disciplinan. Pero no es por amor a sus hijos, es por amor a ellos mismos. No quieren sentirse mal porque uno se compadece de sus hijos y se siente mal. Dice, nadie, bueno, si eres un padre psicópata, te fascinará disciplinar a tus hijos, pero es algo muy doloroso que todos los padres que amamos a nuestros hijos no nos gusta experimentar. Pero no malentiendas, hermanos, si usted no trata con sus hijos, no es porque los amas, es porque te amas tanto a ti mismo que no quieres sufrir lo que todo padre responsable sufre cuando tiene que tratar con sus hijos. Entonces, por no sentirte mal, dejas que tus hijos sean. Y la Biblia tiene un mensaje muy sencillo para ti. Dice Proverbios 13, versículo 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué dice la Biblia? Y esa es palabra del Señor, hermanos. Y yo sé que hay miles de excusas de por qué gente no obedece a Dios en esto. Pero la Biblia es muy clara. Y cuando Dios trata con nosotros, no es porque no nos ama, es porque nos ama. Cuando Él cierra los cielos y hace tu vida miserable, y a lo mejor manda pestilencia a tu casa, y a lo mejor, hermanos, no va a ser langosta o no va a ser piojos, ¿verdad? Como los mandó a los egipcios, pero te manda problema tras problema, te manda problemas matrimoniales, problemas de salud, y parece que va saliendo de una y luego viene otra, y luego no sales de ese, y luego viene otra, y luego viene otra, y luego se aparece la llorona en tu casa, y no, hombre, déjale, sigo. Y ya es un montón de cosas que uno tiene que preguntarse. ¿Estará Dios tratando conmigo? ¿Estará Dios literalmente? Porque parece que tengo al Dios soberano en mi contra. Porque no, hombre, estoy pidiendo lluvia y ni una gota viene. Estoy tratando de tener esto en control y me está yendo mal en el trabajo, en mi casa, con mis hijos. Estoy endeudado, tengo tantos problemas y Dios está en el cielo diciendo, no, es que estás malentendiendo. Todas estas cosas que están viniendo en tu vida, yo las estoy haciendo para tratar con nosotros. Porque así como Dios puede bendecirnos, Dios puede estar tratando con nosotros para corregirnos. Y quizás, hermanos, el día de hoy Dios está tratando contigo. Vean, por favor, Dios comienza a trabajar en nuestra contra cuando hay frialdad espiritual y no hacemos nada por atender esa frialdad. ¿Cuántas personas quizás vienen a la iglesia, hermanos, y lamentablemente actúan como católicos? Vienen, hacen su ritual, pero luego no hay un cambio de vida, no hay cambio en casa. Y están nomás viviendo la vida religiosa, pero no es una vida cristiana. Y hay frialdad espiritual, y hay mucha acción, pero con un corazón lejano. Y cuando mucho tiempo pasa así, Dios tiene que hacer algo contigo porque comienzas a confiar en ti mismo. Amén. Y comienzas a confiar en ti mismo, y luego de repente, pues Dios dice, no, mira, aquí ni me está poniendo atención, anda frío, apático, indiferente, y son por periodos largos, no hay cambio. Ahora sí tienes a Dios en tu contra, y ahora sí Él va a hacer todo lo posible para llamarte la atención. Y de repente pensabas que tú y tu matrimonio todo lo pueden, y ahora ya ni se pueden ver en los ojos.
Y pensabas que conocías todo con tus hijos y ahora te odian. O tienes hijos pródigos. Y de repente todo a tu alrededor parece que nada está funcionando. Te zambutes en libros, en dichos, en podcasts, andas escuchando todo tipo de mensaje para ayuda y nada te ayuda. Sino que los problemas engendran otros problemas. Y la Biblia nos dice el por qué muchas veces estas cosas suceden. Porque vez tras vez las circunstancias no cambian, no están mejorando. El corazón no se convierte, el matrimonio no sana, los hijos no regresan. Y tienes que preguntarte, ¿será Dios el que está haciendo esto en mi vida? Amós 4:6, la Biblia nos dice, vean en sus notas, os hice estar en diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y noten estas palabras tristes. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios literalmente está diciendo, los tenía hasta muertos de hambre. Y no vinieron a mí. La solución para que tengan comida aquí no era que aprendieran más o tuvieran clases más de agricultura. Era que Dios quería tener un encuentro con ellos y no lo estaban teniendo. Y como no se encontraban con Dios, pues no había pan, no había comida. Y déjales digo, hermanos, porque este mensaje es para hijos de Dios. Para los incrédulos, ellos pueden prosperar y ser malos, impíos. Lo vemos en Salmos. ¿Cuántas veces David nos decía, ¿hasta cuándo prosperarás en los caminos de nuestros enemigos? Pero escúchenme, si usted es un hijo de Dios, si usted se ha arrepentido, le ha pedido a Cristo que te salve, estás seguro de tu salvación, tú no puedes prosperar porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y como que muchas veces Dios te permite que agarres aliento independientemente de Él. Y de repente llega y dices, ¿por qué? Es porque tú eres un hijo de Dios. Y muchas veces Dios tiene que tratar contigo para que lo busques a Él. Pero mientras que puedes, el cristiano, hermano, se independiza de Dios y yo puedo, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y haces todo y nada te sale bien. Y tarde o temprano, en lugar de culpar a otros por los 20 intentos fallidos de tu negocio, antes de culpar a otros, después de tantos matrimonios divorciados, después de culpar a otros de por qué perdemos a nuestros hijos, después de culpar a otros que todo lo que yo hago, parece que Dios maldice todo lo que hago, tienes que preguntarte, ¿será Dios el que me está llamando la atención? En Amós 4:12 la Biblia nos dice, por tanto, esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he hacer esto? Noten, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pues para que te prepares, para tener un encuentro con Dios, para que una vez más así quedes. Y tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos al rey Saúl que se independizó de Dios, Dios le quita su reino, trató con él por el estado de su corazón. El pueblo en los tiempos de Ageo estaban mal con Dios, habían tenido prioridades incorrectas, ellos edificaron sus propias casas, tendrían que haber edificado la casa de Dios, y igualmente se independizaron de Dios. Y quiero que vean aquí, Ageo 1:6, está en sus notas. Y Dios dice acerca de ellos, dice, sembráis mucho y recoges ¿qué? Coméis y no ¿qué? Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal ¿en qué? Y hermanos, si Dios sabe cómo hacerle aquí, que por más que trabajes hay necesidad y por más que comas como que nada te satisface. Y por más que trabajes por las decisiones que gente toma cuando está lejos de Dios, parece como saco roto porque no te alcanza para cuando pagas tus deudas, tus tarjetas, tus intereses. Hermanos, es como que todo lo que Dios te da se te está yendo.
Y Dios te lleva a un punto donde tienes que reconocer que esa no es la vida que Dios tenía para ti. Pero cuando gente se aleja de Dios, toma muy malas decisiones. En Ageo 1:9 luego dice, noten, buscáis mucho y halléis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo que disiparé, dice, en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, déjales digo, es Dios aquí tratando con su pueblo. Qué condición tan más horrenda es el vivir en una circunstancia donde tienes a Dios en tu contra. Y noten, hermanos, muchas veces alguien se puede sentir, fíjate, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que ando mal, pero parece que todo va saliendo bien. Espérame, la historia no termina. Porque tarde o temprano los tacos de amargura que vas a probar por alejarte de Dios van a doler mucho. Y Dios está diciendo, Él es capaz de tratar con nosotros cuando estamos en una condición horrenda, cuando Dios está en nuestra contra. Oh, hermanos, no, nosotros queremos estar en el favor de Dios. Y hermanos, y déjales digo una cosa, Dios ya está a tu favor. Si eres un hijo de Dios, ya tienes el favor de Dios. Dura mucho tiempo porque Dios es misericordioso y paciente, pero el problema es que muchos nomás no aprenden. No aprenden sus lecciones. Y luego Dios tiene que, entonces, ahora sí la paciencia de Dios tiene que hacer algo con nosotros, pero noten, para cuando ya tienes a Dios en tu contra, ya has estado viviendo mucho tiempo a tu manera, como tú quieres, no como Dios quiere. Les pregunto otra vez, ¿cómo estás, cristiano? ¿Estás bien con Dios? ¿Hay problemas en casa? ¿Hay problemas en tu vida espiritual? Entonces tenemos la condición horrenda. Quiero que veamos número 2 y regresemos a Segunda de Crónicas 7, por favor. Segunda de Crónicas, 7. Y vean, por favor, en el versículo 14. Quiero que vean, segundo, en sus notas, el sí restaurador. Y es bien importante porque ya vemos y comprendemos cuál es la condición horrenda, pero veamos, segundo, el sí restaurador. Y dice el versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, hay un sí restaurador aquí, después de que Dios revela la condición horrenda, Dios también abre la ventana de la esperanza que tenemos todos en el versículo 14. La palabra clave aquí, como en toda nuestra serie, va a ser la palabra sí. Sí se humillare mi pueblo. Este pequeño condicional es la puerta, hermanos, que abre la posibilidad del cambio. Es el puente entre la ruina y la restauración, entre la disciplina y la misericordia, esta palabra sí, porque nos acaba de describir la Biblia algo horrendo. Oye, cuando tienes a Dios en tu contra, pero luego dice sí se humillare mi pueblo. Entonces el versículo 14, hermanos, es la invitación divina para poder traer un cambio a nuestra vida. Entonces hoy vamos a ver 4 sís condicionales que vemos aquí en la Biblia para poder hacer un cambio de nuestra vida. Y vean primero en sus notas, por favor. Vemos el sí condicional de la humildad. La Biblia dice en el versículo 14, si se humillare mi pueblo. Noten que este mensaje es para el pueblo de Dios, no es para la gente incrédula. Él está hablando a su pueblo, si mi pueblo se humillare. El sí de humildad, hermanos, él está tratando de quebrar algo. Y vean aquí en la pantalla, ese es el fin de la autosuficiencia. Si se humilla mi pueblo, es porque tenemos que quebrar esta cadena donde nosotros creemos que todo lo puedo yo. Todo lo puedo yo. Yo tengo la solución de todos los problemas. Yo puedo. Eso es lo que Dios está tratando de decir. Si tú te humillas,
es porque reconoces que tú no puedes, pero Él sí puede. El avivamiento, hermanos, comienza cuando el pueblo deja de justificarse y se postra reconociendo su necesidad de Dios. La humildad, hermanos, es el punto de partida de toda restauración espiritual. No hay sanidad sin quebrantamiento, ni renovación sin reconocimiento. Y Dios quiere tratar con nosotros, pero tenemos que humillarnos. El orgullo dice, yo puedo solo, pero la humildad confiesa, sin ti nada puedo hacer. Y hoy en esta mañana gente viene con dos distintos espíritus diciendo, yo lo puedo todo, o yo no puedo hacer nada, Señor, te necesito a ti para que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. Y ¿saben qué, hermanos? Dios promete que si somos humildes, Él responde. En Salmos 34, 18, la Biblia nos dice, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La Biblia nos dice en Santiago 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, mírenme, quizás hoy no necesites a otra esposa, quizás necesitas la gracia de Dios. Muchos dicen, no, y otra esposa. No, hermanos, la gracia de Dios. Quizás hay alguien que dice, pastor, lo que yo necesito es un nuevo trabajo. No, quizás ahorita lo único que necesitas es la gracia de Dios. Pero esa gracia no viene hasta que primero no nos humillamos. Si hay cosas que resiste, déjales doy buenas noticias, hermanos. Dios no resiste a los adúlteros. Él no resiste a los drogadictos. Él no resiste a los feos, ya vemos muchos. Pero ¿sabes lo que Dios sí resiste? El orgullo. No hay nada que Dios detesta tanto como orgullo. Hay esperanza para cualquier pecado que estés cometiendo ahorita si te arrepientes. Pero el único que Dios resiste es cuando alguien viene con la cara en alto así. Wow, Señor, qué privilegio es que tú me hayas hecho a mí. Y nos perdemos, hermanos, porque dice la Biblia, Él da gracia a los humildes. Y lo vemos en el carácter de Jesucristo, hermanos, que mientras que los fariseos eran autosuficientes, llegaban las prostitutas y recibían gracia, llegaban los ladrones, recibían gracia, llegaba la gente pecadora y Dios los salvaba. ¿Por qué? Porque tenían humildad. ¿Y cuántos cristianos quizás necesiten recordar que tú no tienes que ser perfecto, pero tienes que ser humilde para entrar a su presencia? Porque Él detesta todo orgullo humano. Y vemos que el sí condicional de la humildad, quiero que vean otro sí, por favor, aquí en la Biblia, vean el sí condicional de la dependencia. Y vean por favor conmigo el versículo 14 también. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y noten, y oraren. El sí de la dependencia, hermanos, se va a expresar cuando nosotros oramos a Dios. Una vez noten que el corazón se humilla, entonces ora. La oración, hermanos, es el lenguaje de la dependencia de Dios. Cuando nosotros vamos y oramos, es porque dependemos de Dios. ¿Sabes quiénes no oran? Gente que no necesita nada de Dios. Amén, porque si necesitamos algo de Dios, pues oramos. Y es más, si dice la Biblia, entra confiadamente al trono de la gracia. Ven las veces que quieras. Hermanos, no podemos enfadar a Dios. Oh, pero ¿sabes qué te mantiene lejos de la oración? El orgullo, la autosuficiencia. Y muchas veces Dios tiene que venir y quebrantarnos para poder orar a Dios. Y yo les digo, hermanos, que Él quiere no solo que nos humillemos, pero Él quiere que dependamos de Él. Cuando dejamos, noten, de quejarnos con los hombres y empezamos a clamar a Dios, estamos diciendo, Señor, reconozco que tú eres mi única fuente de ayuda. Si fuéramos tan buenos para orar como lo somos para quejarnos, hombre, tuviéramos todas nuestras soluciones ya contestadas. Pero ¿cuántas veces somos buenos para quejarnos aquí, quejarnos allá? Y no estamos pidiéndole nada a Dios, no estamos orando a Dios. Y la Biblia nos dice, si se humillan y oraren. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios, que fuiste porque dependes de Dios?
La Biblia ya nos promete en Jeremías 33:3, no se los puse, pero ahí anótenlos. Clama a mí y yo te responderé. O sea, nosotros podemos clamar a Dios, hermanos. La oración no es un rito religioso, hermanos, es la expresión práctica de nuestra fe. Y lo triste, hermanos, es que hay muy pocos cristianos que oran. Muchas veces yo le puedo pedir a un hermano, ora, o estamos en la comida y se nota cuando no oran. Porque ellos piensan que Dios quiere a alguien sofisticado para orar. No, hombre, yo he visto hermanos que de repente se vuelven hermanos arqueólogos cuando oran. ¿Verdad? Ay, Señor majestuoso de toda la eternidad. Y ellos piensan que tienen que cambiar quiénes son para entrar para orar. ¿No creen que Dios ve más allá de tu religiosidad? Hermanos, Él entiende tu lenguaje bajo que tengas o tu lenguaje excelente. No tenemos que cambiar. Pero muchas veces pensamos que apantallamos a Dios con un vocabulario majestuoso. Oh Señor Trino, alabado sea santo, 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 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hermanos, pero ¿saben por qué gente se siente así muchas veces? Porque no está orando en privado. Y cuando se les pide que oren por algo tan sencillo como la comida, tienen mucho tiempo de no hablar con Dios. Y se sienten que no pueden venir sinceramente y nomás decir, Señor, gracias por los alimentos, bendice nuestro tiempo de compañerismo, amén. Oh, no. Alguien que no está orando en privado tiene que sacar los meses que no está orando en una oración de 10 minutos por la comida. Oh, Señor, te pido por todos los huérfanos, y te pido, Señor, por todos los misioneros, y te pido por todos los pobres de la ciudad, te pido, no, hombre, para cuando terminan, yo ya terminé de comer. Amén. Que muchas veces, hermanos, es lo que es, o cuántas veces, si le pedimos a un hermano que ore por la ofrenda, bendice Dios la ofrenda. Oh no, Señor, te pido, ya que estamos aquí reunidos, te pido, haznos santos, te pido por los pobres, y comienzan a pedir por todo menos por la ofrenda. En una ocasión, muchos van a recordar eso, en el tiempo, había un hermano que llegó y dijo de todo, pero nunca pidió por la ofrenda. Y tuve que pasar, hermanos, vamos a dar gracias por este momento. Vamos a orar por la ofrenda, porque para eso está, para orar por la ofrenda. Pero hermanos, la oración es una de las cosas más sencillas y a la misma vez lo más poderoso que tenemos a nuestro alcance. Porque cuando oramos, movemos a Dios, hermanos, ahora sí, a nuestro favor, a lo que podemos pedir y se nos dará. La Biblia nos hace promesas si nosotros oramos. El problema es que el pueblo no está orando. Ve problemas y ¿sabes lo que prefieren? No, tengo una petición de oración. Oren por favor por mi hijo, anda muy lejos. Y yo siempre pregunto, ¿y tú estás orando? Porque si tú no estás orando, tenlo por seguro, yo no voy a orar por ti. O sea, si a ti no te importa lo suficiente para orar por tus propios hijos, ¿por qué crees que alguien más va a orar por tus hijos? Amén. Sembramos y cosechamos. Pero ahora sí, hermanos, cuando estamos quebrantados por algo, debe de facilitar, y lo que Dios hace es de que cuando Él cierra los cielos y cuando Él manda la pestilencia, de repente te topas con una pared donde ya no hay soluciones humanas. ¿Y sabes lo que ahora sí vas a hacer? Orar. Pero qué triste que tengamos que llegar a ese punto. Tratamos de hacer las cosas sin Dios, tratamos de independizarnos de Dios. Tenemos a Dios como el de la buena suerte, así nomás como algo religioso, pero hasta que Dios no te quebranta. Es cuando ahora sí la gente dice, no, ahora sí voy a orar y vamos a orar. Y Dios en su amor hace todas estas cosas para que dependamos de Él, porque somos muy autosuficientes. Vean el tercer sí condicional y vemos no solo la humildad, la dependencia, pero vemos el sí condicional de la prioridad. Dice la Biblia, noten en el versículo 14, si mi pueblo, si se humillare, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y noten este siguiente y
y buscaren, ¿qué dice? Mi rostro. Ahora, hermanos, comprendamos aquí, hay una prioridad aquí muy importante que tenemos que comprender, porque dice la Biblia, si buscar en mi rostro y buscar en mi rostro. Vean esto en la pantalla, no basta con orar, Dios dice, busquen mi rostro, no solo mi mano. Muchas veces nosotros, noten, muchos oran por soluciones, pero pocos oran por comunión. Y es una gran diferencia en ir a Dios siempre decir, quiero, necesito, haz esto por mí, pero Él no está diciendo, Él dice, busca mi rostro, búscame a mí. Buscar el rostro de Dios, noten, es priorizar su presencia por encima de todo lo demás. Todos conocemos esto como padres y hay una gran diferencia, hermanos, cuando nuestros hijos nos buscan. Y saben algo increíble, yo sé la diferencia cuando vienen mis hijos y me acarician como padre, me dan cariño, nomás por ser su padre. Y sé la diferencia de cuando los hijos vienen y te acarician para hacerte la barba. Amén. Quienes ahorita son los más tiernos, Ana y Camila vienen y me agarran el cachete y wow, me dicen qué guapo soy, me abrazan, me dan un beso y cada beso en el cachete, hermanos, para mí es algo tierno porque crecen muy rápido. Y pronto esos besos van a estar muy distanciados. Pero ahorita los gozo todas las noches, todos los días, me besan y cómo me fascina el cariño de mis hijos. Y muchas veces, hermanos, mis niñas, cuando están vendiendo bolis aquí a 10 pesos, vienen, ay, padre flaco y guapo, y comienza un montón de cosas, ¿verdad? Y comienzan a hacerme cariños y me dan besos y me acarician y luego me dicen, ¿tienes 10 pesos? Y sabes, hermanos, que curioso, aunque yo sé que me están haciendo la barba, el cariño de todas maneras funciona. Claro que sí, aquí están 10 pesos. Lo que ellas no saben es que cuando lo hacen, nomás por cariño les quiero dar 1,000 pesos. Y esa es la diferencia entre buscar el rostro de Dios nomás por buscarlo, que buscarlo porque quieres algo. Y cuando buscamos este rostro de Dios, hermanos, Él está más que dispuesto a hacer miles de cosas por ti. Cuando Él es lo que estás buscando y no más a Él. Pero muy pocos buscan a Él su rostro nomás por ser Dios. Regularmente vamos y lo buscamos porque queremos algo de Dios. Y Él quiere ser buscado por todos nosotros, nomás porque Él es un buen Dios. Y el anhelar a Dios mismo, más que cualquier otra cosa, Él quiere ser anhelado por usted y por mí. Salmos 42:1 dice, como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, hermanos, qué importante es que clamemos a Él así. Noten, no buscamos a Dios para que bendiga nuestro plan, sino para someternos al suyo, hermanos. Y cuando su rostro brilla en nuestras vidas, es muy diferente todo lo que está sucediendo en casa. Entonces tenemos el sí condicional de la humildad, tenemos el sí condicional de la dependencia, tenemos el sí condicional de la prioridad y vean cuarto, el sí condicional del arrepentimiento. Y dice la Biblia, vean hermanos en el versículo 14, y se convirtieren de sus malos caminos. Noten, hermanos, que el otro sí condicional es si se convirtieren de vuestros malos caminos, hermanos. Vean, por favor, la restauración no se completa con palabras, sino con acciones. Arrepentirse, hermanos, no es solo sentirse mal, es cambiar el rumbo. Y hermanos, esa palabra arrepentimiento muchas veces es mal entendida. Gente piensa que porque te sientes triste estás arrepentido. No, 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 no. Arrepentirse es literalmente cambiar de rumbo, cambiar, hermanos, de dirección. Muchas veces podemos cachar a nuestros hijos haciendo algo mal, pueden llorar. Eso no quiere decir que se han arrepentido, están asustados, están experimentando muchas emociones. Arrepentimiento es cuando dejas ese pecado que reconoces, no nomás es el reconocer el pecado, porque
Muchas veces gente piensa que nomás porque, ay, es que así soy yo sé que este es mi, y piensan que ya lo arreglaron, pero no es así. La Biblia lo hace muy claro que es arrepentimiento. Y vean, en sus notas, Proverbios 28, versículo 13, dice la Biblia, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces no tanto es decir, ay Señor, me siento mal. Noten, porque hay muchos que pueden decir, Señor, perdóname por las cosas que estoy viendo en el celular, me siento mal. No se trata de sentirse mal y luego volverlo a hacer 3 horas después. Es sentirse mal y apartarse. No quiero nada. Yo tengo mucho respeto por hombres que de repente cargan celulares cacahuates porque saben que eso está destruyendo su vida. Amén. Y muchas veces, hermanos, hemos visto jóvenes que por convicción de repente comienzan a mejor cargar un celular, porque es mejor tener un celular de los cuales todos se burlan de ti, pero tienes un corazón puro, a que estés arruinando tu matrimonio porque estás llenando tu mente de puras cosas sucias. Amén, amén, gloria a Dios, amén, pastor, qué bueno. Ahí después me dan una ofrenda de amor por decir eso. Pero al final de cuentas, no nomás es sentirse mal. Muchos se sienten mal de todo, por eso no quiere decir que se apartan del mal que reconocen. Hermanos, no puedes no tener avivamiento si sigues abrazando el pecado. El sí al arrepentimiento es el acto final de la rendición ante Dios. Es decirle, Señor, ya no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a la tuya. Amén. Entonces el avivamiento viene y hermanos, noten, el sí del hombre activa el entonces de Dios. Porque si ustedes notan en el versículo 14, entonces dice la Biblia, yo oiré. ¿Y qué quiero decir con eso, hermanos? Sin el sí humano, nunca llega el entonces divino. Y yo sé que muchos necesitamos hoy sanidad, necesitamos poder, necesitamos el favor de Dios, pero nunca va a llegar a menos que exista humildad, oración, arrepentimiento, buscar su rostro. Hasta que estas cosas no suceden, el entonces de Dios ya no viene. Y muchas veces necesitamos este entonces poderoso que Dios nos promete. Entonces vemos la condición horrenda. Segundo, vemos el sí restaurador. Vean tercero conmigo, por favor, la promesa de un Dios que aviva. Y esa es la bendición para todos nosotros hoy. Nadie aquí es perfecto. Todos necesitamos de vez en cuando avivamiento. Todos necesitamos reencender nuestra vida espiritual otra vez. Y la Biblia nos dice cómo. El versículo 14 nos dice, vean hacia la parte final del versículo, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vean, por favor, Dios nunca revela el problema sin ofrecer la solución. Después del sí restaurador viene el entonces de Dios. Y qué bendición, hermanos, es tener esto. Matthew Henry dijo lo siguiente de este versículo, y vean, ahí está en sus notas también, dice, Dios espera que su pueblo, que es llamado por su nombre, si ha deshonrado ese nombre con su iniquidad, lo honre aceptando el castigo de su iniquidad. Deben humillarse bajo su mano, deben orar para que el juicio sea removido, deben buscar el rostro y el favor de Dios. Y sin embargo, todo esto no servirá de nada, al menos que se aparten de sus malos caminos y regresen al Dios del cual se han apartado. Entonces se promete misericordia nacional, que Dios perdonará su pecado, que trajo el juicio sobre ellos y luego sanará su tierra, reparará todos sus agravios, la misericordia que perdona, abre el camino a la misericordia que sana. Y hermanos, nosotros queremos estas bendiciones. Y vean aquí en la pantalla, el avivamiento no es producto del esfuerzo humano, sino
la respuesta sobrenatural de un Dios que cumple sus promesas cuando su pueblo se vuelve a Él. Y todos ahorita, hermanos, podemos regresar a Dios. Gracias a Dios que por más equivocado que estemos, si estamos dispuestos a cumplir con el sí condicional de Dios, tendremos el entonces divino de Dios en nuestras vidas. Y vean entonces, si nosotros cumplimos con el sí, ¿qué es lo que Dios nos promete a todos nosotros? Vean en sus notas, primero, nos promete su atención. Dice la Biblia, entonces yo oiré desde los cielos. Su atención, hermanos, está garantizado. Y nuestra oración atraviesa el cielo cerrado. Cuando el pueblo cumple con las condiciones, la oración deja de rebotar del cielo y es escuchado a través del cielo. Noten, el mismo Dios que antes había dicho, yo cerraré los cielos, ahora dice, yo oiré desde los cielos. Y hermanos, qué promesa tan más bonita. Cuando el pueblo cambia su postura en la tierra, Dios cambia su respuesta en el cielo. Amén. Es muy sencillo esto. Si cambiamos nuestra postura, Él cambia, hermanos, su respuesta. Isaías 59, versículo 1 al 2, dice la Biblia. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el pecado se confiesa, hermanos, ahora sí el canal de comunicación se abre con Dios otra vez. Ahora sí podemos orar y pedirle a Dios porque así nos promete Dios. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor que dice. ¿Y cuántos no quieren su atención, hermanos, el día de hoy? Pero noten segundo también. También se nos promete no solo su atención, pero nos promete su gracia. Su gracia. Dice la Biblia en el versículo 14, y perdonaré sus pecados. Él promete perdonar nuestros pecados. El pecado, hermanos, es la causa principal de toda ruina espiritual, pero el perdón es la raíz de todo avivamiento. Él necesita perdonarnos. Y ahorita, hermanos, noten, necesitas quizás el perdón de Dios. No sé qué tienes que confesar a Dios, no sé qué tienes que hacer, pero si quieres el favor de Dios, inicia con el perdón de Dios. Él quiere perdonarte hoy, pero tú tienes que arrepentirte. Vean, el perdón es el acto divino que borra la distancia entre Dios y su pueblo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean, cuando Dios perdona, no solo limpia el alma, sino que también rompe las cadenas que nos ataban a la culpa y el estancamiento espiritual. Él rompe. Ahora sí vas a tener victoria. Y además, hermanos, muchas cosas comienzan a cambiar, pero su gracia te libra. Las cosas, ahora sí va a haber un antes y un después. Y también promete, vean tercero en sus notas, su restauración. ¿Qué es lo que muchos ahorita necesitan? Una buena restauración por parte de Dios. Que Él, dice la Biblia, y sanará su tierra. Oh, hermanos, ¿cuántos matrimonios hoy no necesitan sanidad? Muchas veces cuando estoy en consejería y estoy tratando con matrimonios, ellos piensan que la solución es que ella cambie. Otros piensan que la solución es que él cambie. Y muchas veces como pastor es bien difícil tratar de articular, decir, ¿sabes lo que ustedes necesitan? Es sanidad, porque los están lastimados aquí todos. Y muchas veces piensan que se sanan cuando la otra persona cambia, pero la otra persona no cambia hasta que no hay sanidad primero. Y cuántas familias quizás por los hijos no necesitan sanidad. Que Dios sane la tierra otra vez, que Dios sane el corazón herido, que Dios restaure ese matrimonio que ya, la verdad, está ahí, pero no está ahí. Y no hay un monto, otra vez, hermanos, les vuelvo a decir, de consejería que cambiará eso si Dios no restaura. Una vez, hermanos, que el cielo se abre, vean, y el pecado es perdonado, la tierra empieza a sanar.
La restauración de Dios, hermanos, es integral. Toca las circunstancias, las relaciones, la familia, la economía y la vida espiritual. Comienza a verse la sanidad de Dios. Salmo 147:2. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, dice, y venda sus heridas. Vean, por favor, hermanos, la sanidad de la tierra comienza con la sanidad del corazón. Y yo no sé, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, qué es lo que alguien está viviendo, pero yo sé que hay personas que nomás para entrar a sus casas casi se persignan, ¿verdad? Porque es un desastre ahí. La sanidad tiene que iniciar de ahí. Hay otras personas que se levantan todas las mañanas y van a trabajar y es como que, ¿verdad? Ahí tiene que haber sanidad. Algo está pasando. Quizás hay matrimonios que hoy tienen que salir a un café y sanar. Quizás hay padres que tienen que hablar con sus hijos y sanar. Quizás tienes que hablarle a alguien después del servicio para comenzar la sanidad. Tiene que existir sanidad, hermanos, porque cuando Dios sana la tierra, ahora sí el fruto, hermanos, comienza. Cuando el pueblo se humilla, vean por favor, la sanidad de la tierra comienza en la sanidad del corazón. Cuando el pueblo se humilla y vuelve al Señor, Dios no solo restaura su comunión, sino que restaura su entorno. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oh, hermanos, la Biblia nos dice, si tú, entonces yo. El sí del hombre abre el paso para el yo de Dios, hermanos. Y creo que a lo mejor el día de hoy muchos tienen que venir al altar y comenzar con lo más básico, con lo que una sanidad inicia. Señor, perdóname. Y tener un arrepentimiento genuino. Estar determinado de dejar sus malos caminos. Y si eres sincero, la Biblia te promete, entonces yo abro el cielo, entonces yo sano la tierra. Entonces ahora sí el cambio sucede, pero porque Dios lo comienza a hacer. No lo fabriques tú, deja que Dios lo haga. Y van a ver que entonces ahora sí comienza a fluir las cosas como antes estaban. Pero necesitamos que este cielo de hierro se abra y comience la lluvia divina en nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón. Señor, ¿cómo te necesito?